Cierto, las palabras de Raúl Soto, vivo. diputado del partido del PPD, cierto, están en un punto de prensa las diferentes oposiciones, están los secretarios, presidentes del partido, jefe de bancada, cierto, importantes las palabras de Soto, cierto, porque dice justamente que va a haber un tsunami de indicaciones que pueden entrar hasta las 2 de la tarde a la Comisión de Hacienda. Ahora, muchas veces las indicaciones en las diferentes comisiones hasta se han escrito en servilleta. Las mejores, la del CERVEL. En servilleta se escribió. Ya. Estamos ya en línea con Felipe Vergara, doctor en comunicación y director de posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo estás, Felipe? Aquí lo veo. Ay, disculpen. Ahí sí. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Felipe, escuchando a esta oposición, una oposición bien ordenada, tratando de, no vamos a tener tsunami de indicaciones, pero ¿cómo ves este proceso que, si todo sale bien para el gobierno, podría estar aprobado en la Cámara de Diputados antes del 21 de mayo, esta famosa ley miscelánea? Sí, la idea de legislar. Sí. Sí, claro. No, yo creo que el gobierno la tiene más fácil ahora que se alineó el PDG. Me parece que eso le facilita bastante. Ahora, estamos solo en la idea de legislar. Escuchaba a Franco Parisi en la mañana que planteaba que igual el proyecto tiene que tener muchas modificaciones, ¿ya? Pero que sí se puede avanzar en la idea de que hay aspectos de este proyecto que hay que legislar y que hay que avanzar. Creo que eso es un triunfo para el gobierno haber logrado alinear al PDG, y es una derrota también para la oposición que no logró mantener cautivo al PDG, y por ende esto se aprobaría con más holgura de la que se pensaba inicialmente. Bueno, esta idea de legislar justamente y que se aprueba es el punto de partida, y lo importante era no lograr los 78 votos justos, sino que lograr una mayor holgura que ahora se estaría dando. Ahora, de aquí a que se apruebe completa esta ley miscelánea es un poco más difícil, pero también los obstáculos que podría tener el gobierno al tener al PDG adentro, la verdad que se minimizan bastante, o sea, sería muy difícil que esta ley no se aprobara. Sí, yo lo veo muy difícil. Va a tener modificaciones. Todos sabemos que lo que entra al Parlamento no es lo mismo que lo que sale, pero creo que para el gobierno va en buen camino, y creo que quizás en la medida en que se hagan ciertos ajustes, se acomode, se recoja también la opinión de la oposición, porque hasta ahora no se ha recogido, y se moderen un poco las posturas que han sido bastante inflexibles de un lado y otro. Puede que tengamos un proyecto a fines de año que cumpla con las expectativas del gobierno. Si ese proyecto es bueno o no para la ciudadanía Es otra cosa. Eso la verdad a mí por lo menos me genera ciertas dudas, pero eso es parte de lo que supongo yo se irá conversando y analizando. Y ahora, bueno, es que ahí donde está lo preocupante, pues, Felipe, porque en el fondo son dos temas muy distintos, y qué bueno que lo marcaste. Una cosa es que se apruebe o no se apruebe esta ley miscelánea del gobierno. Lo más probable es que se apruebe. El punto es, sí, si esta ley va a ser buena o no para el país, es otro punto. Y yo creo que ahí está un poco más claro el escenario y hay menos incertidumbre. ¿Por qué? Porque lo que dijo el Consejo cierto financiero, que es muy, sí, el Consejo Autónomo es muy importante, y no han logrado cambiar esa visión que es técnica, no es política. Por lo tanto, ahí tenemos un problema. Pero quiero llevarte... Ahí hay un punto que... Dime. Perdón, ¿Sí? te lo refuerzo. Yo creo que este proyecto como está no es bueno para el país, pero eso Sí. no significa que no se pueda discutir y legislar y mejorar. Cuando el Poder Judicial también dice que ojo, cuando de veras, por la Corte, exactamente, la Corte Suprema. Claro que no es técnica ni económica, sino que ya ven otras cosas. Cuando el Consejo Fiscal Autónomo dice que no es bueno, cuando escuchas a economistas transversalmente, desde Belis Matei hasta Andrés Velasco, diciendo que esto no es bueno, hay que escuchar. Como decía un cantante, hay que escuchar la voz del pueblo, decía el Puma Rodríguez.
hay que escuchar la voz de otros expertos, creo yo. Y espero que eso se vaya moderando en el transcurso de los meses. Hay una crítica que hace Cristian Monkever, la hizo en la Radio Infinita, la escuché, la vi por los reels de redes sociales el fin de semana, que hace una crítica Monkever a Quirós que tiene mucho sentido en el fondo del diálogo y del sentarse a conversar. Bueno, veamos, tengamos la esperanza, porque de que va a ser aprobada la ley, va a ser aprobada. Ahora, en caso de que se logre sentar a conversar y realmente se quiera lo mejor para el país, yo creo que la construcción de esta ley y de las normas que debiese tener, sobre todo en el tema de la generación del empleo, sobre todo en el tema tributario, debiese haber un cambio grande. Pero vámonos a la encuesta, Felipe, aprobación, porque quiero ver un tema que la tocó muy bien la Criteria, que son los atributos presidenciales de Boric y de Kast. Pero cortito, aprobación, presidente, está, ¿cierto? El desapruebo en un 51%, se mantiene, lo tenemos ahí en pantalla, para que Carlitos Ponce me la pinche, ¿cierto? Tenemos ahí la aprobación del presidente José Antonio Kast, que se encuentra con un 51% de desapruebo, que es el punto más alto desde que se inició el gobierno, el famoso 11 de marzo, ¿cierto? No había estado más alta la desaprobación en Criteria y no había estado más baja la aprobación. Ese es un punto que está claro, lo que nos muestra Criteria este fin de semana, Felipe, ¿no? Sí, por lo menos en esta encuesta lo que observamos es que el presidente Kast está en un momento muy complejo. Quizás esta aprobación de la idea legislar les dé algunos bonos, pero la caída fue muy brusca y ahora se debiera tener cierta planicie, no debiera bajar mucho más, tampoco subir mucho más, puntos menos, pero ya perdió la mitad del capital político en menos de 2 meses. En 2 meses, justo hoy día se cumplen 2 meses. Y eso es difícil de revertir, es complejo lo que nos muestra la Criteria, que no se condice con la academia. Exactamente, no se condice con la academia. En Criteria, una de las cosas que me llamó mucho la atención de lo que mide, y lo tenemos también ahí en pantalla, son los atributos de los presidentes Boric y Kast. Y aquí lo empezamos a encontrar, Felipe, con una lectura que es muy interesante. Por ejemplo, la primera pregunta hace el comparativo en primer año de gobierno, año 2022, primer año de Boric, año 2026, primer año de Kast. Por ejemplo, ¿quién encuentra, en tu opinión, el presidente Gabriel Boric o el presidente José Antonio Kast es trabajador? Un 46% piensa que sí en el caso de Boric, pero en el caso de Kast un 56%. O sea, la gente encuentra más trabajador a Kast que a Boric. Felipe. Claro, ahora, y por algo los datos demuestran que no está bien. Trabajar mucho y trabajar bien no necesariamente son... Es lo mismo. Son lo mismo. No quiero decir que el presidente esté trabajando mal ni mucho menos, pero si la opinión de la gente es que en 2 meses está descontenta con él, claro, y lo ve trabajando todo el día, pero no concretando o no trabajando en lo que la gente le mueve, porque puede estar trabajando mucho en el tema de la benzina, pero no sube la benzina toda la semana, claro, trabajo, pero no trabajo para ayudarme a mí, pues. Entonces eso puede suceder ahí. Son atributos igual. Al presidente Boric se le había encasillado un poco en que era flojo. Era flojo, le decían a Boric. Bueno, dice, por ejemplo, la gente piensa que Kast es más directo que Boric, que va más de frente, que es más competente, que tiene más capacidades necesarias para el cargo presidente. Ahora, mira, hay un empate de un 44% cuando dicen es honesto. O sea, 44% empate. La gente sí piensa que Kast es más líder que Boric. Es el líder que Chile necesita, mayor Kast. Es un buen representante de los intereses de la gente, mayor Kast. Pero mira estas dos. Dice, es sensible con los problemas de las personas. Encuentra la gente que era más sensible Boric que Kast. Es cercano a la gente. La gente encuentra que, y miren, un 59% que Boric es más cercano que Kast, que solamente alcanza un 34%. Aquí donde viene la conexión social con la gente, con los territorios que hablábamos siempre, Felipe. Sí. Y las medidas que ha tomado el presidente Kast no son cercanas a la gente. Pueden ser las que haya que tomar, lo que sea, pero el alza de las bencinas, la misma reforma esta
con ciertos beneficios que hay para determinadas clases sociales y políticas, no lo hacen cercano. Ahora, uno no elige a los presidentes por ser cercano. Sin embargo, es un atributo que ayudó a la presidenta Bachelet, pero el presidente Lago no era cercano, y obviamente tenía un nivel de aprobación importante. Ahora, por ejemplo, tener liderazgo y tener un nivel de rechazo como el que tiene, a veces es un poco contradictorio. Y uno se dice, bueno, ¿cuánto le metieron de esfuerzo a esta encuesta? Porque si eres súper líder, como la gente no está contenta contigo, ¿no? O sea, hay ruidos que hacen, bueno, y son parte de las mismas encuestas, y igual la gente al final del día contesta lo más relevante: ¿le gusta el presidente? Sí o no. Y después ya lo único que quiere es irse rápido, no seguir contestando una encuesta que te puede demorar 10-15 minutos. Bueno, efectivamente, ahora cuando nosotros miramos que la gente piensa que Kast es mayor líder, pero no tiene cercanía con la gente, también queda la pregunta abierta: ¿qué busca más la gente? ¿Quiere un líder o quiere un cercano? Yo creo que si tú les preguntas, ellos van a querer un líder, ¿ya? Pero en la tierra más delgada, yo creo que quieren alguien que sea empático con ellos, ¿ya? Con la ciudadanía, y eso el presidente Kast no lo tiene. Sí lo tenía el presidente Boric, y los dos tenían niveles de aprobación bastante parecidos a estas alturas del año en sus primeros años. Entonces hay ahí es como cuando te dicen, ¿quieres más programas culturales? Sí, quiero más programas culturales, pero no ve nadie. Entonces, sí, quiero un super líder, no, quiero alguien que sea más cercano, en verdad. Creo que por ahí en el va. fondo que exista mayor conexión. Bueno, es lo que también le significó de otra forma al presidente Boric, ¿cierto? Terminar su periodo y nunca bajar esa barrera de los 30, porque él le hablaba mucho a su nicho, y los últimos meses, de hecho en el verano, no salió de vacaciones porque se dedicó justamente a ver esa cercanía. Ahora, en la agenda Criteria, la encuesta Criteria, tenemos la evaluación de los ministros y la ministra, y nos llama poderosamente la atención que Iván Pujé sigue ahí en la línea de los 4 con mayor aprobación. Muy bien la ministra de Salud, May Chomalí, ¿cierto? José García Ruminot, quizás uno de los ministros que más agrado le ha llevado a Kast, sobre todo al sentarse a conversar y lograr conversar. Pero Pujé sorprende ese 56% ahí de evaluación positiva, sobre todo cuando Quirós y Mara Sadini están tan atrás, ¿no? Sí, esa mirada confrontacional que tiene Pujé a uno le sorprende que esté tan bien valorada, porque otros que tienen ese nivel de confrontación están en los potreros, no así. Sin embargo, creo que lo que hace astutamente Pujé es aparecer permanentemente en los medios de comunicación, ¿eh? Entonces tú ves a May Chomalí o ves a la ministra de Educación que casi no aparecen. Entonces la gente dice, sí, son buenas ondas, pero no hay un conocimiento. No sé si está el dato de cuánto conocen a las personas o no. Muchas veces me acuerdo que quienes estaban mejores evaluados eran los que eran menos conocidos, ¿eh? Porque claro, no hace ruido. En el caso de Pujé, él logra mantenerse permanentemente en los medios de comunicación, ¿no? Y mandar ciertos mensajes con un estilo confrontacional que no es muy ad hoc a la política, pero logra mantenerlo vigente. Ya hay ciertos sectores que son disruptistas, que les gusta esta mirada confrontacional, ¿no? Recordemos que en el Parlamento tenemos bastantes parlamentarios que llegaron a esos cargos producto de la misma confrontación. Entonces, ahí hay un mix extraño, francamente. Sí, ese mix también se ve, porque por ejemplo hay ministros que están como en la medianía de la tabla, que uno dice, ¿se acordará la gente de, por ejemplo, Martín Arrau, ministro de qué es? Rápido, ¿alguien sabe o no? Mira, Francisco Undurraga, claro. O sea, como que cuesta conocerlo. Claro, los más mediáticos son Mara Sedini, que definitivamente Felipe la sacaron de la primera línea. Hoy día Mara Sedini está en regiones, está en otro tema, la sacaron de la primera línea, definitivamente. No es vocera. No. Y no está en La Moneda permanentemente, que es donde debiera estar. Exactamente. ¿Y Quirós? Y hay otros que uno no conoce a nadie, ¿eh? Que muchos de estos la gente no los conoce, y por la función que desempeñan, claro, obras públicas, Raúl,
Uno sabe, fue constituyente, o sea, ha tenido cargos importantes, pero no es un personaje conocido, pese a que es muy cercano al presidente Kast. Pero Obras Públicas, uno dice, no cacho nada de Obras Públicas. ¿Ah? Sí me importa la salud. Ay, me vacunaron, listo. La ministra de Salud es buena. Entonces, entramos a una derivada, no entramos a el personaje en sí. Exactamente. Bueno, los ministros que debiesen cambiar, yo creo, así como tirarnos a la apuesta Felipe. Yo digo, Mara Cedini debiese ir después de la cuenta pública. Dicen que antes de septiembre, pero yo creo que después de la cuenta pública va a haber sorpresa. Mara Cedini, 1. Trinidad Steiner, 2. Y Poduje, 3. Aunque tengo duda del tercero, pero yo creo que esos 3 seguro que debiesen cambiar. ¿Se podrá hacer? ¿Tendremos esa trilogía o no? Difícil. Yo sumaría también a la ministra de Ciencia, que no ha estado... Que los temas que se están abordando de ciencia son complejos. ¿A Jimena Vinculado? Sí, esto ¿Pero tú mismo crees que podría, y el episodio del sur no la habrá beneficiado? Pero un rato, poco. Pero después la perjudicó fuertemente cuando el presidente Kast dice que tenemos libros bonitos que cuestan 500 millones y no los lee nadie. O sea que la investigación científica no tiene relevancia. Hubo una carta ayer en el diario importantísima sobre esto mismo. Desacredita el Ministerio de Ciencia. Sí. Entonces, y para quienes estamos en el mundo académico, esperábamos en ella, teníamos muchas confianza en ella, y se nos ha caído en este mismo rubro. Entonces, creo que ahí hay un tema complejo. También el ministro de Transporte, esto de criticar permanentemente o los buses o la ciclovía, no han sido aterrizajes afortunados. Y no aparece el ministro de Transporte ni siquiera con uno de los que tiene 30% de conocimiento, ¿eh? Así que, y por eso no es medido por la criteria. Felipe, muchas gracias por este contacto. Vamos a estar atentos a lo que pasa esta semana ya no vamos a tener tsunami de indicaciones, así vamos a ver hoy día la Comisión de Hacienda y cómo avanza, a ver si logramos justamente antes del 21 de mayo tener esta primera parte aprobada, esta idea de legislar de este proyecto de reconstrucción del país. Gracias por este contacto, Felipe, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. 9 de la mañana con 54 minutos, 9 con 54. Felipe Vergara, doctor en comunicación y director de posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, junto a nosotros en punanoticia.cl. Oye, tenemos una semana